Hoy vamos a estudiar la función x por neperiano de x y como siempre lo primero que vamos a calcular es el dominio. Fijaros, esta función es el producto de una variable x, un monomio de grado 1 y el neperiano de x. El x, la variable x, no ofrece ningún problema, puesto que al ser un monomio de grado 1 no deja de existir nunca. La diferencia está aquí, o el gran problema de esta función está en el neperiano de x. ¿Por qué? Porque para que un logaritmo exista, el número del cual estamos hallando el logaritmo, en este caso x, tiene que ser mayor que 0. Ni siquiera puede ser igual a 0, porque ya sabemos que el logaritmo, sea cual sea la base, en este caso el logaritmo neperiano de 0, no existe, no tiene solución. O, como diríais vosotros, si lo hacéis en la calculadora y queréis calcular el logaritmo neperiano de 0 o el logaritmo decimal de 0, vais a ver que sale mat error. ¿Eso qué significa? Que esta función va a existir para valores mayores de 0. Así que decimos que el dominio de esta función será de 0 a más infinito. Una vez hecho el dominio, pasamos a los puntos de corte. En los puntos de corte, como siempre, vamos a calcular el punto de corte con el eje X y después con el eje Y. Bien, vamos allá. Puntos de corte con el eje X. Cuando una función corta con el eje X, recordamos que significa que Y es igual a 0, es decir, que tenemos que igualar la expresión, en este caso X por neperiano de X, hay que igualarla a 0. Esta ecuación está factorizada, es decir, que por un lado vamos a igualar X y me queda que x es igual a 0 y ahora retomo un momentito esta solución y por otro lado el neperiano de x. Igualamos neperiano de x a 0. Como ya vimos en las funciones o en la función exponencial anterior, que se nos daban ecuaciones similares, en este caso hay que aplicar una pequeña ecuación logarítmica. Lo que estoy estableciendo es que el logaritmo neperiano es lo mismo que un logaritmo en base e. Y aplicando la definición, pues nos quedaría que el resultado del logaritmo, en este caso 0, que si lo conocemos, es el exponente al que tenemos que elevar la base para obtener x. Es decir, que e elevado a 0 es cualquier número elevado a 0 es igual a 1 y por tanto x es igual a 1. Bien, os decía que la otra solución la vamos a retomar ahora. ¿Por qué? Porque no la puedo tomar como solución. X igual a 0. Me estoy refiriendo concretamente a esta de aquí. ¿Por qué no la puedo tomar como igual a 0? O sea, ¿por qué no puedo tener en cuenta esta solución? Porque si os dais cuenta, cuando hemos escrito el dominio, hemos dicho que x no daba ningún problema, pero que los logaritmos solo existen para números positivos, es decir, mayores que 0. Y ni siquiera en 0 el neperiano tiene solución, no existe. Por tanto, hay que descartar esta solución, ¿vale? Es decir, el x igual a 0 no nos vale, porque, fijaros, el dominio, va desde 0 sin incluir hasta más infinito. Repito, el logaritmo neperiano de 0, acordaros que no existe, ¿vale? No tiene solución, nos daría mat error. Bien, con este valor de x que acabamos de calcular, el otro punto que nos sale es el punto 1, 0. Ese punto, recuerdo que nos ha salido de igualar el neperiano de x a 0, aplicando la definición del logaritmo, y lo vamos a marcar en nuestro eje de coordenadas. Y poco a poco vamos a ir obteniendo el esbozo de la función. Bien, con el eje y, cuando una función corta con el eje y, significa que x es igual a 0. Por tanto, sustituimos en la función, en la fórmula, x neperiano de x, sustituyo la x por 0 y aquí otra vez me vuelvo a encontrar con neperiano de 0, que ya hemos dicho en un par de ocasiones que no existe. El logaritmo neperiano de 0 no está definido. Bien, la simetría me la voy a saltar, además tampoco os la pedí, tampoco aporta excesiva información, así que nos vamos a pasar a las asíntotas. Bien. Os recuerdo que había tres tipos de asíntotas, asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Bien, en este caso podemos pensar que al tener el 0 que no está definido en el dominio, que el 0 puede ser una posible asíntota, al menos el 0 por la derecha, porque ya hemos visto que en toda esta parte de función, en toda esta parte del eje X, la función no existe en la parte negativa, ¿de acuerdo? Pero
Yo siempre os he dicho, o tenemos que tener en cuenta, que para que un punto excluido del dominio sea asíntota, nos tiene que dar una expresión del tipo número real entre 0. Cosa que si sustituimos o nos fijamos, mejor dicho, en nuestra función, x por neperiano de x no nos da una indeterminación número real entre 0. Por eso en este caso, y además es que en el 0 hemos dicho que la función ni siquiera está definida, no existe. Por eso en este caso descartamos la asíntota vertical en 0. Espero que os haya quedado claro, porque esto es importante, porque es un fallo muy común. Todo el mundo podemos pensar que, oye, en 0 puede tener, por lo menos en la parte por la derecha del 0 puede tener asíntota. En este caso no hay denominador en la función, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y aunque hubiera denominador, siempre hay que comprobar, aunque sea mediante un cálculo mental, que el número o el valor que estamos estudiando como asíntota vertical me tiene que dar la indeterminación k partido por 0. Bien, vamos con la asíntota horizontal. Para calcular las asíntotas horizontales, recordad que estudiamos el límite cuando x tiende a infinito. Bien, pues en este caso creo que se ve bastante claro que infinito por el neperiano de infinito, sería más infinito. Con lo cual, evidentemente no tiene asíntota horizontal. Si alguien se está preguntando por qué no estudio el límite cuando x tiende a menos infinito, vuelvo a repetir que en este caso no tiene sentido que estudiemos la parte negativa del eje x porque en esta parte no tenemos o no existe la función. No está definida para la parte negativa del eje x porque no existen logaritmos de números negativos. Y por último tenemos la asíntota oblicua. Para hallar la asíntota oblicua os recuerdo que había dos maneras, mediante la división por cajas, pero que en este caso no nos vale porque no es una función racional, o hallando por un lado la pendiente, que es dividiendo la función, en este caso x por neperiano de x partido por x. Simplificaríamos las x y me quedaría el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de infinito. Y esto ya hemos visto que tampoco no existe o tiende a más infinito y por lo tanto no hay tampoco asíntota oblicua. Bueno, pues esta es la peculiaridad de esta función, que no tiene ningún tipo de asíntotas. Y ya para terminar me pasaría al crecimiento. Y ya con eso voy terminando. Vamos a hacer la derivada de la función y vamos a ver si tiene algún máximo o mínimo. Bien, pues derivamos la función. Voy a escribir aquí la función para que todo el mundo tengamos claro lo que tenemos que derivar. La derivada de x, que es 1, por la segunda sin derivar. Os recuerdo que esta es la primera, esta es la segunda, ¿vale? Más la primera sin derivar partido por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Bien, 1 por neperiano de x, lo he puesto ya, neperiano de x, y x por 1 partido por x es x entre x. O lo que es lo mismo, me quedaría que la derivada de esta función sería neperiano de x más 1. Al igual que hemos hecho otras veces, la derivada la igualamos a 0 para obtener los posibles máximos o mínimos. Bien, vuelvo a recordaros que para poder utilizar la definición voy a expresar el logaritmo neperiano como logaritmo de base e. Serían expresiones sinónimas. Y me quedaría que la base la tengo que elevar en este caso al resultado, menos 1, que os lo he redondeado, para obtener x. Es decir, que aquí tenemos un posible máximo o mínimo. Lo que estoy haciendo ahora es sencillamente aplicar la inversa. ¿Vale? Os lo he puesto así, por si lo queréis ver más claro, en lugar de verlo con el exponente negativo. Vale, para determinar si finalmente 1 partido por e es un máximo o mínimo, pues lo que hacemos siempre, como siempre, los intervalos de crecimiento. Bien, en este caso, vuelvo a decir lo mismo, estudio del 0 hacia el más infinito, porque hemos dicho que de menos infinito a 0, como no existen los logaritmos de números negativos, no tengo función y por tanto no me molesto estudiar esa parte del eje x. Bien, aquí voy a coger un valor muy próximo, por ejemplo el 0,1, y ya os digo que 0,1 va a quedar el neperiano, perdón, de 0,1, queda, si no recuerdo mal, me parece que queda negativo. Vale.
0,1 lo sustituimos en la derivada, perdonadme, que estaba haciendo los cálculos. El logaritmo neperiano de 0,1 más 1, esto me queda negativo, menor que 0. Es decir, mi función va a decrecer en este intervalo. Por el contrario, entre 1 partido por e, que es lo que estaba calculando, perdonadme, que es aproximadamente 0,36, vale, vamos a poner el número 1, lo sustituyo, acordaros, lo sustituyo en la derivada, porque es lo que me da el signo, y me va a quedar mayor que 0. Es decir, tenemos un mínimo en el 1 partido por e, que repito, es aproximadamente 0,36, y, como siempre, sustituimos 1 partido por e en la función que estamos estudiando, es decir, en x por neperiano de x. 1 partido por e por el logaritmo neperiano de 1 partido por e, pues me queda exactamente menos 1 partido por e, o lo que es lo mismo, menos 0,36. Ya sabéis que en la medida que podamos, por favor, dejamos la expresión en forma de fracción. Simplemente que a la hora de representar sé que os resulta más fácil con decimales. Lo voy a poner aquí, menos 0,36. Bueno, pues ya con este dato nos vamos al eje de coordenadas. Entonces, en 0,36 menos 0,36, aquí voy a tener un mínimo. ¿De acuerdo? Mi función decrece hasta el 0,36, pasa por el punto de corte y después termina creciendo. ¿De acuerdo? Y esta sería la representación de la función. Si alguien quiere detallar un poco más, incluso este punto lo puede poner sin rellenar, ya que el 0 no está incluido. Y así quedaría perfecta. Espero que os haya quedado claro ahora con este vídeo.